Si querés modelar tus personajes 3D con gráficos de PlayStation 1 para tu videojuego, tenés que saber estas cosas: modelado 3D, mapeo UV, texturizado, huesos, animaciones. Ok, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy bien. Tengo que aclarar que esto no es un tutorial, solo son conceptos que tenés que manejar, así que no esperes que te diga paso a paso cada cosa. Más bien es una guía como para que puedas saber hacerlo vos mismo. Actualmente estoy desarrollando Latin Shadows de Visaitor, una saga de videojuegos de terror con gráficos de PlayStation 1 que toma anécdotas terroríficas de Latinoamérica y las convierte en videojuego. Eso sí, agregando y exagerando algunas cosas para que quede mejor. Y justamente para este juego necesité modelos 3D con gráficos de PlayStation 1, desde los NPCs hasta los assets. Así que para ello tuve un recorrido en el que aprendí todo lo que te voy a contar. Antes no tenía ni idea, así que créeme, vas a poder hacerlo con constancia. Yo usé Blender, pero no te preocupes. Lo que te voy a decir podrías aplicarlo casi a cualquier programa de modelado 3D. Primero empecemos con el modelado 3D. Los modelos con gráficos de PlayStation 1 se caracterizan por tener pocos polígonos. Eso quiere decir pocos detalles. Así que es una muy buena alternativa para hacer videojuegos indies, porque no te la vas a pasar haciendo modelos ultra realistas a los cuales se le puede ver hasta los poros de la piel. Además brinda esos aires retro y queda muy estético. Muchos hacen bocetos para tener de referencia esto al modelar, pero en mi caso no fue así. Para el primer modelo con gráficos de PlayStation 1 solo me bastó empezar con un plano y la imaginación. La verdad que acá no hay mucho secreto. Es como si dibujaras con líneas rectas, lo cual te facilita un montón. En Blender, al menos en el modo edición, modificando un plano, se puede ir dibujando de frente a tu personaje u objeto. Pero en este vídeo nos centraremos en personajes humanos. Lo recomendable es que tu modelado 3D sea básicamente un conjunto de planos con 4 vértices. Aunque no siempre es así, es recomendable que lo hagas. Hago una pausa acá para explicarte qué son los vértices en el modelado 3D. Si por ejemplo tenés un cuadrado así, los vértices son esos puntos en las esquinas, puntos que unen las aristas. Las aristas son esas líneas que se forman al unir dos vértices. Y finalmente la cara, la cual se forma al unir mínimo 3 aristas. Una vez teniendo ya la silueta de tu personaje de frente, toca expandirlo hacia el fondo para que deje de ser 2D y se vuelva 3D. En Blender hay atajos de teclados que te permiten ver de frente, perfil, arriba o abajo a tu modelo 3D. Así que una vez profundizado nuestro modelo, hay que empezar a modificar los vértices para que no sea plano de costado, dándole más anchura o menos dependiendo de qué parte del cuerpo sea. Menos en las piernas, más en los pechos si es mujer, menos en el cuello, más en la cabeza, más en el trasero obviamente. Al final, modelar 3D no es más que dibujar, pero en distintas perspectivas. Y bueno, ahí entonces ya tenemos el modelo 3D. Una vez teniendo ya el dicho modelado, toca hacer el mapeo UV. El mapeo UV sirve para cortar un modelo 3D de tal manera que al texturizarlo sea mucho más sencillo. Es prácticamente volverle un papercraft a un modelo 3D. Los papercrafts son estas imágenes planas que vienen para cortarlas y formar algo tridimensional con ello. Para ello, herramientas como Blender tienen la opción de marcar las aristas del modelo 3D que servirían para poder realizar el mapeado UV. A mí me funcionó muy bien dividir el modelo 3D en estas partes: la cabeza, el cuello, el torso sin brazos, los brazos, las manos, las piernas y los pies en todas las perspectivas. Para ello hay que marcar en Blender las aristas siguiendo estas divisiones que te mencioné recientemente. Además de dividir las partes del cuerpo, también hay que partir cada una de ellas en una parte menos visible para que el mapeo UV se realice correctamente. Porque como te dije, es como si lo volviéramos un papercraft, así que debe tener los cortes necesarios para que al momento de texturizar sea entendible esto y no sea una cosa así. Una vez teniendo ya estos cortes necesarios, se realiza el mapeo UV. En Blender al menos hay una vista para ello, en donde a la derecha puedes ver tu modelo 3D y a la izquierda el cómo se ve su mapeado UV en plano. Ahí entonces se forma un quilombo, el cual hay que ir ordenando según las prioridades. Normalmente la cabeza es la que se debe ver más grande, luego le sigue el torso y las piernas, luego los brazos y los demás. De esta manera hicimos nuestro mapeo UV como si fuera un papercraft, permitiendo así que el trabajo de texturizado sea mucho más
fácil. Ya con el mapeo UV en el bolsillo, pasamos al Texturizado. Para mí personalmente esta es la segunda parte más jodida de todo el modelado 3D, debido a que al ser gráficos de PlayStation 1 debí recurrir a imágenes reales para rellenar lo requerido por el mapeado UV. Para texturizar habría que usar una herramienta de edición de imágenes. Yo personalmente usé Clip Studio Paint. Esto no está patrocinado, pero si querés que te patrocine Clip Studio, acá estoy. Es una herramienta de pago, sin embargo, herramientas como Paint Tool 6 o GIMP en teoría también te servirían. O Photoshop craqueado. La idea es que vayas poniendo varias capas en la que vayas poniendo lo que necesites. La primera capa y la que estará encima de todas para servirte de guía será la del mapeo UV que hiciste. Sí, texturizar es como las cebollas. Te hacen llorar. Bueno, luego, siéndote sincero, se forma una ensalada de capas. Pero recomiendo empezar con lo más difícil, lo cual es la cabeza. En mi caso, para dos modelos que hice, usé fotos de frente de personas que conozco. Sin embargo, para la novia del prota y uno de los amigos, usé esta página de internet que te genera rostros con IA, con los parámetros que vos elijas. Te dejo el link en la descripción. Realmente ayuda un montón esto. Así que bueno, para cada parte del cuerpo recomiendo centrarnos solamente en la mitad, ya que luego es un copy-paste para la otra mitad. En Clip Studio uso herramientas para poder deformar, para así poder acoplar al mapeo UV, la de transformación subdividida y la de clonar a lo Photoshop. Estoy hablando demasiado. La idea es, así como dije anteriormente, acoplar la textura al mapeo UV de tal manera a formar nuestro papercraft. Es complicado, sí un poco, pero cuando le vas agarrando la práctica se va haciendo más sencillo. Y bueno, el proceso es repetir eso con todas las demás partes del cuerpo, como el torso, el pantalón, calzados, brazos, etc. Yo personalmente tomé imágenes de internet y las deformé a más no poder. Claro, las modifiqué a mis necesidades. Acá realmente no puedo decirte mucho porque tenés que experimentarlo vos mismo para poder saber cómo funciona esto. Una vez ya teniendo todo hecho, la idea es hacer una copia de todo ese conjunto de capas, quitar el mapeo UV de referencia, combinar todo esto en una imagen, aplicarle un filtro de mosaico que da ese efecto pixelado. Espera. Oye, despacio, cerebrito. Este filtro es de Clip Studio, pero creo que encontrarías lo mismo en otras herramientas o incluso en internet. Pero la idea es darle ese efecto de imagen de baja resolución que solían tener los videojuegos de PlayStation 1, así todo pixelado. Bueno, una vez teniendo esto listo, le creamos un material en Blender. Ahora bien, ¿qué mierda es un material? Para este contexto del modelado 3D de nuestro personaje, vamos a decir que un material es lo que lo envuelve y que le puedes dar un comportamiento, como colores brillantes o ásperos, imágenes, transparencia, etc. Pero como ahora estamos hablando de una textura simple, creamos simplemente un material común y silvestre, sí, opaco y con la textura que acabamos de crear. Es así que nuestro modelo 3D adquiere la textura como si fuera un papercraft. A partir de acá es como un tira y afloja para ajustar todos los defectos que vayamos encontrando. Sin embargo, si hicimos bien nuestro mapeo UV, no deberían haber muchos problemas. Ahora sí viene una de las cosas más hinchabolas, la cual es colocarle huesos al modelo 3D. Así como dice su nombre, le podés colocar huesos a tu modelo 3D, de tal manera que funcione como en la vida real, en la cual si se mueve nuestro hueso, se mueven nuestros músculos. Solo que acá es más simple, obviamente no vas a hacer las arterias y las venas y los vasos sanguíneos y esas macanadas. Blender tiene un plugin que se llama Rigify, el cual nos permite, en vez de colocar uno a uno cada hueso a nuestro personaje, tener ya uno prefabricado en forma de humano. Una vez importado esto, es cuestión de escalar y acoplarlo al modelo 3D para que coincida con cada parte de su cuerpo. Esta es la parte fácil realmente. Lo hinchabola viene con pintar los pesos de los huesos. Cada hueso tiene un peso en el modelo 3D. Es decir, un hueso puede deformar totalmente, parcialmente o nada partes del modelo 3D. Para definir eso, Blender te da la opción de elegir el modelo 3D y el esqueleto completo para hacer automáticamente las asignaciones de pesos por cada hueso. Si bien esto nos ahorra una gran parte del trabajo, no quita que se queda muy hecho bolsa, por lo que nosotros mismos debemos ir corrigiendo hueso a hueso, para que por ejemplo un hueso del brazo no deforme la cabeza. Te vas dando cuenta por qué es tan jodido. Para ello Blender tiene una herramienta, el cual es
un pincel y donde vos agarrás y seleccionás el hueso y puedes pintar el peso de ese hueso en el modelo 3D. Azul significa que ese hueso no afecta a esa parte del modelo 3D, amarillo más o menos y tendiendo a rojo que sí afecta bastante. Es básicamente como un mapa de calor. Lo bueno es que puedes activar el mirror. Así entonces, con modificar solo la mitad de los huesos horizontalmente, ya modifica al otro lado. Nuevamente acá tenés que hacerlo vos mismo para agarrar práctica y entenderlo mejor. Hasta a mí hoy día todavía me cuesta. Pero básicamente por cada hueso tenés que asegurarte de que esté modificando lo que tiene que modificar del modelo 3D. Eso quiere decir que un hueso del brazo solamente tiene que afectar el brazo y no la cabeza, el pecho o la pierna. Entonces ahí es donde se va complicando un poquito. Considero que esta es la parte más difícil de modelar un personaje 3D. Una vez superamos este muro y haber sangrado ahí sobre él, pasamos a las animaciones. Esta parte sí ya es mucho más divertida, aunque puede ser frustrante si hiciste mal el paso anterior. Acá es donde puedes hacer que tu personaje camine, se siente, tenga sexo. Básicamente las animaciones las haces moviendo los huesos en frames distintos, a eje y CPA. Por ejemplo, para caminar, solo basta con hacer la primera pose de caminar. Se marca esos frames, copias y pegas inversamente eso, insertas en otro frame y ahí ya está caminando. Si te das cuenta, el resto de la animación entre esos frames que creaste se hacen automáticamente. Eso sí, de repente hay que ajustar partes, pero mira, ya tenés casi todo el trabajo hecho. Esta parte me parece una de las más divertidas sin duda. Da para jugar por él ahí. Y bueno, eso ha sido todo lo que tenés que saber para poder modelar un personaje 3D con gráficos de PlayStation 1. Claro, tenés que practicar. Podés empezar creando una silueta humana y repetir todo este proceso. Pero eso sí, te digo que con que logres hacerlo una vez, después ya va a ser mucho más fácil. Como lo decía un personaje de BoJack Horseman, se pone más fácil. Cada día es un poco más fácil, pero tienes que hacerlo todos los días. Esa es la parte difícil, pero sí se pone más fácil. Así que, fuerza. Por cierto, si te interesa el desarrollo de videojuegos, puedes seguirme en La Morada o en este mismo canal, obviamente. Si no querés perderte de nada, tenés mi canal Yaborete97. Un saludo a los miembros del canal, a Susana Feltes, a Probando Cosas del Temu y a San Inés PY. Muchas gracias en serio por el apoyo. Cada vez más cerca de comprarme una Harley Davidson. Y también a los que me siguieron en Instagram. A Delara, Alejandro Encina, Peperinats, Papu Supremo 59, Blues Wap, el nombre raro boludo, Nin y a Elías Marecos. Seguime en Instagram si querés un saludo así también, crack. Chao.